días a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Reciban muchos saludos y muchas bendiciones de mi parte, su amigo el pastor Fernando Hernández. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por la bendición que Él nos da de poder llegar hasta ustedes a través de la plataforma de Facebook Live. Reciba la más cordial bienvenida a su estudio diario, El Callado del Pastor. Amén, siendo hoy lunes 3 de octubre del 2022, estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor porque le ha placido bendecirnos con este nuevo día, después de haber tenido un fin de semana muy bendecido en la iglesia, en actividades, ¿verdad? El día de hoy abrimos semana y es una gran bendición, es el primer lunes del mes de octubre. Amén, así que durante los próximos minutos le hago la más cordial invitación a que se quede con nosotros. Vamos a estar estudiando el libro de los Romanos, como ya venimos haciéndolo durante toda la semana pasada. Amén, y ha sido una gran bendición, hemos aprendido mucho, hemos reafirmado nuestra fe. El libro de Romanos es un libro muy doctrinal, ahí viene completamente muy explicado, ¿verdad? La doctrina cristiana, la fe. Amén, así que en los próximos minutos le invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de los Romanos y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Denos un like, háganos un comentario a través de esta red social. Amén, comparta y hermano, síganos. Amén, síganos porque nuestra labor y nuestro trabajo, ¿verdad? Es predicar el evangelio. Amén, y a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Pues tratar de ganar almas para el Señor. Que nuestra fe sea fortalecida y alimentada, amén. Así que en esta mañana, bienvenidos mis amados hermanos, y pues vamos a dar inicio a este tema muy interesante. Hemos venido estudiando a lo largo en estos 3 capítulos, ¿verdad? Acerca de la culpabilidad del hombre, de los juicios de Dios, amén. Estudiamos los gentiles, estudiamos los judíos, que Dios no hace excepción de personas, y se me hace muy interesante, ¿verdad? Este ejemplo que aquí nos pone el apóstol Pablo en el capítulo 4, amén, acerca de la vida de Abraham. Y es algo muy revelador, es algo muy bonito, amén, porque podemos entender la misericordia, la gracia de Dios, su plan, su propósito, amén. Entonces ese es el objetivo principal, ¿no? De este estudio, que cada uno de nosotros comprendamos, ¿verdad? Cuál es el plan de Dios, cuál es su propósito, que nosotros podamos conocer más acerca de Dios. Hemos visto que Dios es amor, es gracia, es misericordia, pero también Dios es un Dios de juicios. Amén. Y como leímos anteriormente, ¿verdad? Su benignidad, ¿verdad? Nos guía al arrepentimiento, su bondad, su misericordia, su paciencia, ¿verdad? Y aquí, hermano, en el capítulo 4, ¿verdad? Vamos a empezar a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo toma de ejemplo a Abraham para darnos una lección acerca de lo que es la fe. Amén, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 1, dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo antes de ser
circuncidado. Amén. Aquí nos habla el apóstol Pablo, hermano, acerca de nuestro padre Abraham. Amén. Aquí nos da un ejemplo muy tremendo, hermanos. Amén. Acerca de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y la palabra de Dios aquí comienza hablando y diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Sí? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Aquí encontramos, hermano, amén, la historia de Abraham. Si nosotros nos remontamos un poco al Antiguo Testamento, nos damos cuenta, hermano, amén, que Abraham fue llamado a salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Encontramos en el libro de Génesis, hermano, cuando Dios habla a Abraham, por medio de una visión, una revelación, audiblemente le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la palabra, hermano, que Abraham en fe creyó a Dios, amén, tomó a su esposa, tomó a su sobrino Lot, hermano, y salieron de esa tierra, amén, y fueron a la tierra de Canaán. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que estando él en esa tierra, hermano, empieza a tener una comunicación con Dios de los ejércitos. Amén. Empieza a tener una comunicación con el creador de los cielos y de la tierra, hermano. Y comienza él a tener una relación personal con él, una relación íntima. Amén. Y Dios le plació escoger a Abraham, hermano, para que de él saliera una descendencia. Y dice la palabra de Dios, hermano, amén, que Dios un día se le manifiesta y le dice: voltea a ver el cielo, a ver si puedes contar las estrellas. De cierto te digo que como la multitud de las estrellas será tu descendencia. En una ocasión, hermano, el Señor le dice a Abraham: ve la arena del mar. Y le dice: y de igual manera, así como la arena del mar, así será tu descendencia. Será incontable, será innumerable. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que esa fe le fue contada por justicia. Después, hermano, que Abraham le cree a Dios, que da pruebas de su fe, amén, el Señor le da una instrucción, hermano, a Abraham. Y la instrucción era, hermano, amén, que toda su descendencia, hermano, tenía que tener como señal de identificación, amén, la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión, hermano, representa una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en el capítulo 17 del libro de Génesis, cómo Dios se le revela y le manifiesta su deseo de que tengan una señal personal en su cuerpo, una marca en su cuerpo que los identifique como hijos de Abraham. Y la señal era, hermano, que debían de circuncidarse. Debían de circuncidarse, hermano, todo varón de su descendencia. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Abraham recibe esta ordenanza, hermano, Abraham ya tenía 99 años de edad. Cuando el Señor lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos, hermano, Abraham tenía 75 años. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Abraham le da esta instrucción, Dios a Abraham, dice la Biblia que Abraham toma a todos sus siervos, a sus criados, a su servidumbre, hermano, a sus trabajadores. Dice la Biblia que los circuncida. Dice la Biblia que él se circuncidó a la edad de 99 años y que Ismael también fue circuncidado. Después dice la palabra de Dios, hermano, cuando nace Isaac, dice la Biblia por instrucciones de Dios que al 8º día tenía que ser circuncidado. Y de allí, hermano, en adelante, toda la descendencia de Abraham, hermano, tenía que tener por señal del pacto de Abraham, hermano, la circuncisión. Ahora, la circuncisión, hermano, era física. Y la palabra de Dios, hermano, nos habla que esa circuncisión era una señal y así se iban a diferenciar entre las demás naciones paganas. Amén. Cuenta por ahí la historia, hermano, la historia que cuando llegó Alejandro Magno, hermano, a conquistar la tierra de Israel, hermano, bajo el imperio grecorromano, dice la Biblia, hermano, que los judíos, hermano, que iban con la corriente, hermano, de la cultura grecorromana, comenzaron a reconstruir su prepucio. Amén, hermano, avergonzándose de su descendencia y de lo que ellos eran en Dios. Entonces, hermano, vemos que la circuncisión, hermano, era una señal muy importante para los judíos. Hermano, y la circuncisión, hermano, era prácticamente una señal de identidad del judío.
Hermano, pero encontramos aquí el apóstol Pablo haciendo un contraste muy tremendo y muy revelador acerca de nuestra salvación y acerca del plan de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice: ¿qué pues halló Abraham? Amén, hermano. Encontramos que Abraham, hermano, recibió las promesas no por medio de la circuncisión, sino fue por la fe. Dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham recibió las promesas de parte de Dios antes de ser circuncidado. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham creyó a Dios, él todavía no había sido circuncidado, hermano. Amén. Y aquí abre el panorama, hermano, tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Amén. Acerca del plan universal de salvación que Dios tiene para la humanidad. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham creyó a Dios antes de ser circuncidado. Hermano, que la circuncisión, hermano, era una señal física, pero que Dios, hermano, el plan de Dios para la humanidad es para todos, para circuncidados y para no circuncidados. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Quiere decir, hermano, que este camino del Señor, el camino de la salvación, hermano, no es por obras, sino es por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Es a través de la fe, hermano, que nosotros podemos entrar en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios. Y es algo bien tremendo, hermano, amén, porque dice la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Abraham, hermano, no fue después de la señal de la circuncisión, sino antes de la señal de la circuncisión. Y toma un ejemplo bien bonito y bien importante, hermano, acerca del rey David. El rey David, dice aquí la palabra de Dios, como también David en el versículo 6, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hermano, está hablando y está diciendo, hermano, que la salvación no se gana por obras. Que la salvación, hermano, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Diciendo, bienaventurado aquellas personas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Ahora, aquí vamos a tomar el ejemplo de la vida de David. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios porque nuestros pecados hacen una división entre Dios y el hombre. Y dice la palabra de Dios, hermano, que David habla de la bienaventuranza de aquel hombre que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido la bienaventuranza del perdón. Hermano, cuando nosotros estudiamos la vida del rey David, hermano, nosotros nos damos cuenta que David cometió pecados, cometió adulterio, cometió homicidio. Amén, cometió pecados, verdaderamente pecados, hermano, faltas graves. Amén, hermano, mas sin embargo, hermano, el rey David, hermano, aquí nos dice, hermano, que la actitud del rey David para acercarse a Dios no fue a través de las obras, sino de un corazón arrepentido. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquella persona perdonada, aquella persona redimida, aquella persona, hermano, amén, que ha confesado sus pecados, hermano, como el rey David lo hizo, hermano, el rey David, hermano, no encubrió su pecado, el rey David, hermano, abrió su corazón delante de Dios, hermano, se encontró falto delante de Dios, hermano, y dice la Biblia que se humilló delante de Dios, que le pidió perdón a Dios, hermano, y Dios perdonó sus pecados por medio de la fe, no por medio de las obras, porque David, hermano, también había sido circuncidado. La circuncisión externa, hermano, no cambia, hermano, el corazón del hombre. Aquí lo que el apóstol Pablo trata de decir, hermano, es que el problema, hermano, no es externo, sino que el problema es interno, es un problema dentro del corazón, y que el perdón y la gracia y el favor de Dios no se consigue a través de la circuncisión, sino a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, que esa bienaventuranza del perdón, que la bienaventuranza de la gracia, que la bienaventuranza de la misericordia, no solamente es para los de la circuncisión, sino que también es para los de la incircuncisión, tanto para judíos como para gentiles. Dice la palabra de Dios, hermano, que David era un hombre de Dios y como nacido como judío,
él, al igual que todo varón judío, fue presentado en el templo y se celebró la ceremonia de su circuncisión. Mas sin embargo, hermano, nosotros notamos que a lo largo y ancho de la vida de David encontramos que David pecó, era un pecador, porque la circuncisión no te va a quitar el pecado. Amén, la circuncisión no te va a limpiar el corazón. La circuncisión no te va a quitar la naturaleza pecaminosa. Amén, y encontramos aquí, hermano, que la bienaventuranza del perdón y de la gracia y de la misericordia, hermano, es para todos, no solamente para unos cuantos. Amén, la circuncisión, dice la palabra de Dios, hermano, era una señal. Amén, hermano, solamente externa, era un sello de la justicia de la fe. Amén, hermano, porque solamente es a través de la fe que nosotros, hermano, vamos a poder tener un acceso al Señor. Hermano, aquí encontramos algo bien tremendo y bien revelador, hermano, que nos habla el apóstol Pablo. Los judíos, hermano, tenían cierto orgullo. Amén, los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Amén, y ellos decían que a través de esa genealogía y de esa descendencia, ellos, hermano, podían tener acceso ilimitado, o no sé, hermano, tenían una ideología, hermano, que ellos eran hijos de Abraham, que ellos eran hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí usa a Abraham como un buen ejemplo de alguien que fue salvo por la fe. Hermano, fue por la fe que Abraham encontró la salvación. Al enfatizar la fe, Pablo no está diciendo que la ley de Dios no es importante, que la ley de Dios no se tiene que observar, sino que la salvación, hermano, es por medio de la fe. A la ley hay que obedecerla, las leyes hay que obedecerlas. Amén, pero la salvación, hermano, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y encontramos a un hombre, hermano, que encontró gracia y favor de Dios a través de la fe. Hay personas que comienzan a preocuparse, hermano, tratando de hacer la obra, tratando de hacer obras, amén, a través de lavar sus pecados, hermano, a través de obras, a través de sacrificios humanos, amén, hermano, pero las obras no son suficientes, hermano. Amén, yo siempre le digo a una persona, cuando usted peque, usted no piense que porque ayuna, que porque da, amén, que porque usted va a recibir el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y lo que Dios busca cuando una persona peca, hermano, no es obras, es un corazón arrepentido. Amén, hermano, porque solamente la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros, hermano, cometemos un error o cuando erramos, hermano, nosotros no debemos de remediar nuestro error o nuestra falta o nuestro pecado a través de obras. Amén, nosotros tenemos que ir ante Dios, derramar nuestro corazón ante Dios. Hermano, cuando el rey David pecó, hermano, él encontró la gracia y el favor de Dios. Cuando lo confronta el profeta Natán, hermano, el profeta Natán no le dijo, sacrifica bueyes, sacrifica vacas, sacrifica corderos. Dice, no, pide perdón, arrepiéntete, acércate a Dios con fe. Dice la Biblia que cuando David fue confrontado por Natán, dice la Biblia que cayó de rodillas. Y dice la Biblia que se arrepintió de sus pecados. Y dice la palabra de Dios que David fue perdonado. Amén. Entonces, hermanos, la fe, hermano, dice la palabra de Dios, es la que nos salva. La fe, hermano, es la que nos justifica delante de Dios. Jesús nos ofrece la salvación como un regalo porque Él nos ama, no porque la hayamos ganado por medio de las obras, es por medio de la fe. Amén, yo creo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para liberarnos de la culpa? Amén, para liberarnos del pecado. Amén, necesitamos la fe en Cristo Jesús. Amén, hermano, Él es el único que puede perdonarnos, restaurarnos, limpiarnos, purificar nuestros corazones, nuestras almas. Amén, hermano, de los pecados. A eso se le llama circuncisión del corazón. Y es la circuncisión, quitad el prepucio de vuestros corazones. Amén, quiere decir que quitemos, hermano, amén, toda la maldad de nuestros corazones, hermano, a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está tomando el ejemplo de Abraham, diciendo, Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado. Amén, le fue contado por justicia.
Amén, cuando él obedeció a Dios, cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a la tierra que yo te voy a mostrar. Amén, ahí ya le creyó a Dios. Amén, la señal del pacto de la circuncisión fue 25 años, hermano, después de que Abraham le creyó a Dios. Y después el apóstol Pablo bien sabiamente toma al rey David, hermano, como un ejemplo y decirle, y le dijo, le está hablando al pueblo judío y le dice, hermano, que el salmista escribió, bienaventurados aquellos cuyas culpas y sus iniquidades son perdonadas. Amén. No dice bienaventurados los circuncidados, o bienaventurados los que se hacen la circuncisión según el linaje de Abraham. Amén. No, dice aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Bienaventurado aquel cuyo pecado le es perdonado, siendo circunciso, no siendo circunciso. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza bien tremenda, hermano. Amén. Y nosotros, hermanos, también nosotros, hermano, deberíamos también de experimentar esa alegría del perdón, esa bienaventuranza del perdón. Hermano, cuando nosotros pecamos, estoy hablando a ti, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, no sé. Amén. Tal vez tú has pecado delante de Dios. Tal vez tú has hecho lo malo delante de Dios. Tal vez estás cargando un costal de culpa sobre tu vida. Amén. Tal vez el pecado te ha causado deshonra, vergüenza, ignominia. Amén. Tal vez los pecados, tu drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, robos, hurtos. Amén. Homicidios, malos pensamientos. Amén, no sé, hermano, amén, hay muchos pecados, amén, y a veces no tenemos paz en nuestro corazón, no dormimos, tenemos pesadillas, no tenemos paz, tenemos temor, tenemos miedo, amén, porque eso es lo que genera el pecado. Amén, hermano, el pecado no se puede ignorar en la vida de una persona. Amén, por más que queramos aparentar, podemos maquillar el pecado. Amén, y podemos tal vez postear en las redes sociales un rostro muy alegre, muy sonriente. Amén, pero detrás de ese rostro alegre y sonriente hay culpas, hay vergüenza, hay pecados. Hermano, entonces, hermano, el pecado se puede maquillar y podemos tratar de seguir adelante viviendo una vida, pero déjeme decirle una cosa, que el pecado es una losa muy pesada. Hermano, el pecado es una losa en nuestra espalda. El pecado es un costal, hermano, amén, muy pesado en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros podemos ser libres de los pecados, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que nos perdona, que nos libra. Hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Y aquí el apóstol Pablo nos da el ejemplo de tanto de Abraham como de David. Hermano, ¿y qué podemos aprender de David cuando fue confrontado, hermano? Amén, por Natán. Hermano, el punto número 1 que David hizo, hermano, fue dejar de negar su culpa y admitir su pecado. Hermano, y es algo muy importante, hermano, dejar de admitir nuestra culpa. Es algo bien tremendo y yo siempre pongo este ejemplo. Hermano, ¿cuántos no tenemos hijos o cuántos no fuimos hijos? Hermano, cuando tratamos de ocultarle a nuestro padre una falta que hicimos en la escuela, un desastre que hicimos, no sé, hermano, alguna falta, nos portamos mal, hermano, y mientras estamos cubriendo nuestra falta y nuestra culpa, no tenemos paz en nuestro corazón, estamos en incertidumbre, nos estamos mordiendo las uñas, amén, nos sentimos culpables, tenemos miedo, tenemos temor, porque sabemos que hemos cometido un acto que no está bien. Y tarde o temprano nuestro padre se va a dar cuenta. Amén. Y entonces cuando nuestros padres, hermanos, se dan cuenta, nosotros, hermano, podemos descansar, ¿no? Yo lo he notado en la vida de mis hijos. Cuando yo me doy cuenta de una falta, de un pecadillo por ahí, hermano, que cometieron y yo me doy cuenta y me entero y tomo cartas en el asunto, hermano, como que ellos descansan y dicen, ay, ya sabe mi papá. Entonces, hermano, la culpa, cargar con culpas, hermano, es bien difícil. Hermano, necesitas liberarte. Amén, hermano, del pecado. Hermano, el rey David, hermano, admitió su culpa. Hermano, admitió que había pecado. Hermano, lo reconoció, lo admitió. Hermano, que ha pecado. Número 2, reconoció su culpa ante Dios y le pidió perdón. Hermano, cuando nosotros obtenemos el perdón de Dios, hermano, descansa nuestra alma. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, hermano, nuestra alma descansa.
Hermano, por eso hay mucha gente tan cargada, tan cansada, que no tiene energías. Hermano, que se levanta todos los días a trabajar. Hermano, y se va a trabajar, hermano, y todo el fin de semana parece que no descansó. Hermano, ¿por qué, hermano? Porque está cargando culpas, porque está cargando pecados. Amén, hermano, los cuales no se ha despojado. Dice la Biblia, Santiago dice en el libro de los Hebreos, hermano, perdón, el escritor de los Hebreos dice, despojaos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Amén, hermano, y debemos de despojarnos porque el pecado, hermano, es una carga que no nos deja avanzar, que no nos deja correr, que no nos deja alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros logros. Amén, hermano, la visión que nosotros tenemos es el pecado que no nos deja. Entonces nosotros tenemos que despojarnos. Hermano, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo nuestra culpa, reconociendo nuestras faltas. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y Él nos va a perdonar. Amén. Y como punto número 3, hermano, debemos de desaferrarnos, hermano, al pecado y a nuestra culpa y creer que Dios nos ha perdonado. Hermano, hay pecados muy arraigados en las vidas de las personas, que ya no son pecados, que se vuelven un estilo de vida. Hermano, y es muy difícil muchas de las veces renunciar o apartarse. Hermano, y es muy recurrente, hermano, que muchas personas sienten culpa en sus vidas, en sus almas, en sus corazones. Hermano, yo me he topado con personas que me han dicho, es que yo sé que estoy mal y créame que no tengo paz en mi corazón, pero es un círculo vicioso que se ha creado en mi vida, es un estilo de vida, no sé cómo hacerle, no sé cómo renunciar a todo esto, es un círculo vicioso. Amén, y cargan con esa culpa, pero déjeme decirle una cosa, cuando usted se acerca a Dios con un corazón sincero y dispuesto, hermano, el Señor quita de usted, hermano, toda la culpa y toda la maldad en su corazón, hermano, amén, y crea en nosotros una conciencia nueva, y crea en nosotros un corazón nuevo, y nos ayuda, hermano, en todas nuestras debilidades. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo se introduce en nuestras vidas. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, sé que soy pecador delante de ti, y nos arrepentimos, amén, y reconocemos nuestra culpa, sucede algo, el Señor envía a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, se introduce en nuestras vidas, se introduce en nuestros corazones y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Amén. De repente, hermano, encontramos, hermano, fortaleza en nuestras vidas. De repente, hermano, a través de ese precioso Espíritu Santo que Dios ha mandado, que es la tercera persona en la Trinidad, encontramos fortaleza para enfrentar, hermano, las tentaciones. Encontramos fortaleza, hermano, amén, para decir no al pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata de explicar aquí. El apóstol Pablo trata de explicarlo de esa manera. Que es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos ser salvos. Que es a través de la fe, hermano, que no es por obras para que nadie se gloríe, ni es por dádivas, amén, ni es por sacrificios humanos, hermano, que nosotros podemos ganar la salvación. Hermano, no es a través de mandas, no es a través de lacerar nuestras espaldas, no es a través, hermano, de rezar rosarios, amén, o padres nuestros, hermano, que nosotros vamos a tener o pagar penitencias o indulgencias en las cuales nosotros vamos a tener. Yo he visto personas, hermano, que se van de rodillas a pagar mandas, a pagar penitencias. He manejado por la carretera y me he encontrado personas que van caminando cargando una estatua. Hermano, van caminando, hermano, de rodillas. Una vez me sorprendió mucho que iba un pobre hombre de rodillas, hermano, a pagar una manda, a pagar una culpa, a sacrificarse por un milagro, hermano. Nosotros no tenemos que sacrificarnos, hermano. Usted no se tiene que sacrificar. El sacrificio perfecto ya fue en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Nosotros no nos podemos estar sacrificando. Hermano, de nada nos sirve. Dios envió a su Hijo en su plan perfecto y maravilloso, hermano, para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Hermano, oiga, esto me habla a mí, hermano, de una gracia tan perfecta, tan hermosa, tan divina, hermano, en el cual un hombre justo pagó el precio por los injustos.
Y nosotros podemos disfrutar de esa gracia, de ese favor, de esa misericordia y poder tener una vida bonita delante de Dios. Sí, con sus luchas y sus pruebas y sus debilidades y todo lo que usted quiera diaria, pero descansar en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en ese favor inmerecido, hermano, amén, que Él nos ha dado, que Él nos ha otorgado ese regalo tan precioso, hermano, que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestra culpa, la omisión de nuestra vergüenza. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos habla aquí, hermano, nos pone un ejemplo bien bonito y bien claro, hermano, acerca de lo que es la salvación, hermano, en la fe en Cristo Jesús. Usted nunca, hermano, yo de veras a veces digo, wow, qué tremendo, ¿no? Y muchas las veces corremos en esa línea de religiosidad. Amén, hermanos, y condicionamos la salvación de Dios. Amén, y condicionamos la salvación, hermano, y la salvación no se condiciona, hermano. La salvación es un regalo gratuito, es un regalo que Dios te da, hermano, y exigimos a la gente, hermano, y tiene que ser de esta manera y tiene que ser de otra, cuando de veras, hermano, es a través de la fe. Amén, a través de la fe que nosotros, hermano, podemos obtener la salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo pues, dice en el versículo 10, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Las pisadas de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado es la fe. Amén. La fe. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguir esas pisadas de nuestro padre Abraham. Las pisadas de la fe. Amén. Porque por fe sois salvos. Amén, por medio de la fe nosotros podemos ser salvos, hermano. La circuncisión, amén, era una ceremonia muy importante para el pueblo judío. Amén. Dios bendijo a Abraham y le ordenó llevar a cabo esta ceremonia. Como aquí está en el libro de Génesis y lo iba a leer, nada más que me iba a ampliar mucho. Y pues ahí hay otras cosas, ¿verdad? Que son dignas de analizar. Amén, nada más estoy contextualizando el pasaje de Génesis. Todos sus descendientes varones debían ser circuncidados, porque de esta manera se apartaban del resto de las naciones que rendían culto a dioses paganos. La circuncisión servía como un sello personal o como certificación para los judíos y una señal para los demás de que eran el pueblo escogido de Dios. Lo que Pablo señala aquí es que el ritual de la circuncisión no fue lo que causó que Abraham fuera aceptado por Dios. Amén, es algo bien tremendo. La señal de la circuncisión, hermano, no fue algo como una condición para que Abraham fuera aceptado por Dios, ya que había sido bendecido mucho antes de que se implementara la ceremonia de la circuncisión. Amén. Abraham recibió el favor de Dios, amén, debido a su fe antes de ser circuncidado. Amén. Y esta es una lección para los judíos. Amén, porque los judíos, hermano, no podían comer con un gentil, no podían entrar a la casa de un gentil, no podían comer con un gentil. Ya que el apóstol Pablo les está explicando a los judíos que aunque ellos sean el pueblo escogido de Dios, amén, también la puerta se ha abierto, hermano, para los gentiles. Cuando vemos al apóstol Pedro que baja ese lienzo, que es enviado a la casa de Cornelio, hermano, el apóstol Pedro entendió que para Dios no hay acepción de personas. Y cuando nosotros vemos el perfil del apóstol Pedro y el perfil del apóstol Pablo, hermanos, son dos perfiles muy diferentes. El perfil del apóstol Pedro, dice la Biblia, era un pescador, era una persona inculta, era una persona del vulgo. Y por otro lado vemos al apóstol Pablo, un hombre letreado, un hombre estudiado, un universitario. Hermano, más sin embargo, el apóstol Pedro, hermano, fue enviado a los judíos, hermano, porque Dios quería manifestar su poder. Amén. Y de otra manera, hermano, qué tremendo, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Hermano, quiere decir, hermano, que de dos polos opuestos, Dios, hermano, quería mostrarles y enseñarles, hermano, que para Dios no hay acepción de personas. Pablo estaba completamente capacitado para enseñar a un judío. Además, sin embargo, Pablo, hermano, fue llevado a los gentiles.
Hermano, Dios le quería enseñar, hermano, que para él Dios no hay acepción de personas, al igual que a Pedro le quería enseñar que no hay acepción de personas. Amén. Entonces el favor de Dios, hermano, dice la Biblia, estaba sobre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Abraham recibió el favor de Dios antes de ser circuncidado, mucho antes que se implementara la ceremonia de la circuncisión. En Génesis 12, del 1 al 4, leemos que Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años. Y en el pasaje de Génesis 17, del 1 al 4, leemos que la ceremonia de la circuncisión comenzó a practicarse cuando Abraham tenía 99 años. Las ceremonias y los rituales, hermanos, sirven como recordatorios de nuestra fe y también para instruir a los creyentes nuevos o jóvenes, pero no debemos pensar que nos dan algún mérito especial ante Dios. Amén. Las ceremonias y los rituales sirven como sellos, como señales externas que simbolizan nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Pero la transformación y el cambio no son externos, sino internos. El énfasis de nuestra fe debe ser Cristo y su obra en la cruz del Calvario y no en nuestras acciones. Amén. Y con esto me lleva mucho a la reflexión y a pensar lo siguiente. Nosotros venimos a la iglesia, hermano, no para obtener la salvación. Nosotros venimos a la iglesia porque somos salvados, porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no venimos a la iglesia a tener una relación con Cristo. Nosotros venimos a la iglesia porque tenemos una relación con Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros no nos bautizamos para obtener la salvación porque el bautismo nos salva. Esa es una señal. Amén. Nos bautizamos porque somos salvos. ¿Sí? Nosotros no diezmamos o ofrendamos para obtener la salvación y comprar el favor de Dios. Nosotros ofrendamos y diezmamos, amén, porque tenemos una relación íntima con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo externo, hermano, es una señal de lo interno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es algo bien tremendo, hermano, y el evangelio es universal, el evangelio es para todos y para Dios no hay acepción de personas. Amén. Y por medio de esta palabra, hermano, cada vez nosotros vamos aprendiendo más acerca de Dios, que Dios nos ama de una manera tan tremenda y podemos darnos cuenta del corazón de Dios. Amén, hermanos, sobre la humanidad y sobre los hombres. Amén, hermanos. Entonces el consejo o la enseñanza que nosotros podemos adquirir, hermano, a través de esta escritura que acabamos de leer, hermano, es que la fe, la salvación o la justificación ante Dios es por medio de la fe. Nadie cuestione tu salvación. Hermano, que nadie cuestione, hermano, amén, tu salvación. Yo no puedo ser un juez y dar un veredicto. ¡Pum! Tú no eres salvo. Yo no soy juez. Amén, hermano. Allá hay un Dios. Él es el que ve tu corazón. Hermanos, Él es el que ve tu comportamiento y la transformación que hay. Él es el que sabe. Amén. Y tú no debes de dudar. Hay personas que dudan de su salvación. Amén. Nosotros no debemos de dudar de nuestra salvación, hermano. Amén. La duda no es de Dios. La duda es del diablo. Amén. El diablo es especialista a través de la religiosidad. Amén. Hay mucha religiosidad. Amén, hermano. Hoy en día en el pueblo del Señor, ¿verdad? Y la religión, hermano, siempre nos va a hacer dudar. Si no hago aquello, no soy salvo. Si no hago esto, no soy salvo. Si no hago, no. La salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Se manifiesta a través de lo que hacemos afuera. Amén, porque también una fe sin obras, dice la Biblia que es una fe muerta. Entonces, hermano, la fe tiene que ir acompañada de obras. Amén, la fe no tiene que ser las obras no tienen que ser para obtener el favor de Dios ni las ganancias de la salvación, sino porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén conmigo, hermano? Entonces, esta es la enseñanza de este lunes. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y haya sido de edificación para sus vidas. Amén, un saludo a todos mis amados hermanos que nos ven, que nos están viendo. Amén, a través de la plataforma de Facebook Live. Amén, un saludo a todos y cada uno de ustedes, hermano. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas y podamos haber aprendido algo. Amén, es algo muy teológico esto, ¿verdad? A lo mejor no es muy evangelístico. Amén, es algo teológico, pero es necesario para conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermano. Amén, que tengan un excelente inicio de semana, échenle muchas ganas. Amén, hermano, no desistan en el camino del Señor, sigan adelante.
Amén, hermano, esfuércense, como le dijo Dios a Josué, y sean muy valientes, hermano, en el camino del Señor. Amén, no teman, el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Amén, y que Dios me los bendiga a todos. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hermano, nos vemos primeramente Dios mañana a la misma hora en tu programa El Cayó del Pastor. Te mando un abrazo, tu amigo el Pastor Fernando Hernández. Que tengas un excelente día y un excelente inicio de semana.